tips para ser optimista. Prepárate para luchar. El hecho de que seas optimista no te brindará una vida de arcoíris y mariposas. Por el contrario, tendrás problemas, obstáculos y deberás estar listo para solucionarlos. Importantes recomendaciones que desde ya nuestro equipo de producción nos está dejando por allí, porque este es un tema que de verdad, al que de verdad hay que prestarle atención, porque estamos en una situación bastante complicada en estos momentos, donde cada vez son más las personas o ese ambiente de hostilidad con el que nos encontramos en la calle, y en el que si se nos ocurriera decir en algún punto, ¿por qué no eres más optimista?, preguntárselo a una persona, quizás la respuesta que vamos a obtener no sea la deseada, por lo menos. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues justamente ya hemos venido conversando. Tiene que ver no específicamente con las características propias del entorno, sino con la forma como una persona percibe ese entorno, con el enfoque que le da a esa situación que le está pues aquejando y que nos aqueja pues a muchos en estos momentos. Ahora, la pregunta que dejábamos en el aire era, ¿qué hace que alguien sea más optimista que otra persona? Y me lleva esto también a preguntar, ¿cuándo aprendemos nosotros a ser optimistas? ¿Cómo se aprende eso? Bueno, eso es un tema como parte de la socialización y del aprendizaje desde la infancia. ¿Cuáles son los modelos que está teniendo, que tiene mi familia en relación a lo que es el día a día? En mi familia pasa algo negativo y logran de alguna manera hacerme sentir seguro, logran hacerme sentir cómoda con la situación que está pasando. Entonces es algo que de alguna manera se va aprendiendo desde la infancia, se va modelando a través de los padres y la familia se va dando feedback. Y eso de alguna manera, bueno, es cómo traducimos, cómo en esta familia se traduce lo que está pasando afuera, ¿sí? A veces ante situaciones de crisis, como quizás la que estamos pasando, se hace un poco más difícil, pero nunca podemos de ninguna manera dejar que la crisis nos arrope, sino poder retomar estas cosas que nos generaban seguridad, porque cuando éramos pequeños nos sentíamos seguros, porque mamá y papá de alguna manera nos hacían sentir seguros, porque aunque las cosas afuera estaban mal, yo sabía que estaba con mamá y papá y me sentía bien. Entonces ellos lograban que esta cosa de estar bien me hacía sentir segura. Y eso es lo que hay que hacer, retomar desde el aprendizaje y hacerlo intencionalmente nosotros hoy día. ¿Hemos sido desde siempre o no una cultura optimista? Yo creo que el optimismo está marcado por el tipo de pensamiento que tenemos y por las creencias. Yo soy de los que cree que independientemente del pasado que hayamos tenido, bueno o malo, o de lo que hayamos enfrentado más pequeños o más adolescentes, creo que lo que marca tu optimismo son los pensamientos que decidas hoy en tu presente. El optimismo es una derivación de mis creencias, de mis pensamientos. Yo he conocido personas con un pasado maravilloso y profundamente pesimistas. Y he conocido personas con un pasado terrible, con todas en contra, y son un optimismo y una capacidad para desarrollarse en el día a día increíble. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esa capacidad de vincularme al presente para construir presente y no tanto para recordar pasado. Y segundo, si el optimismo lo marcan mis pensamientos, porque mis pensamientos lo marcan mis creencias. Si mis pensamientos están, mis creencias generan un optimismo, y esos pensamientos generan una emoción, y esa emoción genera una conducta. Entonces yo creo que tenemos el control, tenemos la posibilidad de determinar cuál es nuestra actitud y qué tipo de optimismo vamos a tener en la vida. O un optimismo ilusorio que no genera resultados, o un optimismo racional que te genera resultados vinculados a la eficiencia, a la eficacia y a la efectividad, que al final esa es la vida. Como psicóloga, ¿hay rasgos de nuestra personalidad que nos permitan ser más optimistas que otras personas? Bueno, no lo llamaría rasgos, insisto, es algo aprendido realmente, o sea, no es algo que con lo que se nace, como estábamos conversando antes, es algo que aprendo, ¿no? Y aprendo en el día a día. ¿Cuáles son esas cosas que en lo pequeñito puedo mirar y decir, oye, la verdad que esto está cayendo, pero la mesa me parece que es hermosa? Algo importante y que tiene que ver con esto es, por ejemplo, la dificultad que se tiene a veces de desconectarse en términos de pensamiento, y es rumiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás allí aquellas personas que tienden a, ¿y será que hago esto? Porque entonces, ¿será que no es así? Porque entonces a lo mejor si le hago esto... Entonces, que no le dan descanso. Que no te dan descanso al pensamiento, que te desconecta de lo que está pasando en la realidad. O sea, no es lo mismo levantarse en la mañana
mañana y decir, oye, la verdad es que esta mañana tengo tanto que hacer esto, y anoche no terminé porque no terminé todo lo que me faltaba. Es decir, en vez de poder levantarme en la mañana, hacer una sonrisa riquísima y decir, oye, hoy va a ser un día distinto. Hoy va a ser un día diferente y es el aquí y el ahora. Es la actitud que tengamos. Y lo que dice María Alejandra es muy interesante porque me hace recordar un principio que siempre he trabajado, que dice, somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Entonces ese 10% tiene mucho que ver con esas cosas que yo no puedo controlar. El concepto del pensamiento racional dice que es importante tener el control de mi vida, pero también es importante saber que hay cosas que escapan de mi control. Saber que cosas escapan de mi control es importante reconocerlas y enfocar mi energía en aquello que yo puedo controlar. Ahí se construye el optimismo. Esto creo que ya lo hemos comentado hasta ahora, pero me gustaría puntualizar, porque hay muchas personas que, como ya el licenciado Muñoz lo decía, suelen refugiarse en las circunstancias actuales, o bien para fortalecerse viéndolas como un reto, o bien para ponerlas como una excusa. Y la pregunta sería, ¿es posible que las circunstancias de la vida nos hagan perder esta capacidad de ser optimistas? No, pues no, si nosotros no lo decidimos. Claro, porque es una decisión. Claro. O sea, yo prefiero, esta es mi opinión y lo comparto con toda la audiencia. Prefiero decirle a usted que nos está observando, es una decisión suya. Usted decide qué va a hacer con su realidad. Porque el enfoque es tener la capacidad de no ver el árbol, sino el bosque. ¿Me entiendes? Es jugar con eso. Ok, algo está pasando que no me gusta, que no me satisface, que no me llena, está bien, pero tengo que tratar de ver las demás variables que están a mi alrededor y construir una realidad que me genere esperanza, no una esperanza ingenua. Es un asunto de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y además tenemos la opción, hay una plasticidad que también se une al concepto de resiliencia, que es esta capacidad que tenemos de, ante cosas adversas, poder hacer cambios positivos y encontrar oportunidades. Hay una plasticidad cerebral que aparece, o sea, cuando trabajamos en situaciones de trauma, por ejemplo, situaciones muy difíciles de trauma, encontramos los niños que han estado en trauma, que logran salir de esa situación y tener capacidades y mostrar empatía y tener capacidades distintas a pesar de lo vivido. Entonces, esta cosa de la resiliencia unida con el optimismo, que son cositas muy como primas, diría yo, tenemos esa capacidad y es neurológica, o sea, hay cambios cerebrales. El otro día leí un estudio súper interesante de a los budistas les colocaban chips de estas cosas para medir la actividad cerebral y las personas que vivían en el agradecimiento, por ejemplo, y en la meditación tenían zonas del cerebro que otras personas no lo tenían. Entonces, en la medida en que, como decía, yo cambio mi pensamiento ante una realidad y logro verlo distinto y logro sonreír y logro sentirlo esperanzada, amada, amigable, no sé, son muchas emociones, eso me va a permitir cambiar estructuras cerebrales y conexiones cerebrales. ¿Y qué pasa cuando una persona, por decisión propia, aunque no esté plenamente consciente de qué es la decisión que ha tomado, deja de ser optimista? ¿Qué le pasa a esa persona? Bueno, una persona que deje de ser optimista se va a conectar a un nivel de energía que le va a perjudicar, porque al final, cuando tú decides no ser optimista, el primer perjudicado eres tú. O sea, lo que hablamos anteriormente, cuando yo tomo la crisis como una excusa, entonces, esto no se me está dando, esto otro tampoco, al final, ¿a quién es el que va a perjudicar? Tu propia vida y tu propia familia. Entonces, no es negocio que yo me vaya por la opción del pesimismo crónico, no es negocio. Yo creo que hay que apostar a un optimismo racional, por eso me gusta el término, optimismo racional, balanceado, porque la gente está harta de que le estemos vendiendo humo y que le estemos diciendo lo bonito de la teoría y las cosas. No, la gente quiere escuchar realidades y tú le digas, mira, sí vale la pena ser optimista, como dice la doctora, sí vale la pena ser optimista, pero también hay vicisitudes que hay que enfrentar y hay que entender que eso forma también parte de la vida. Cuando uno tiene las cosas claras, como dije al principio, los pies en la tierra y la mirada en las estrellas, va a haber paz, va a haber plenitud, porque yo sé que estoy viviendo en una vida real. Es decir, la vida real es así. Suelen hoy las personas confundir el pesimismo con el realismo. Eso lo vamos a aclarar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros.